Buenas noches, ¿cómo están? Arrancamos una nueva edición de Área 23. Contento de volver al mundo del oculto. ¿Cómo estás, Vivi? Todo bien, Santi, todo bien. Realmente contenta y también muy curiosa ya, porque hoy tenemos un invitado genial. Sí. Un invitadazo, como se diría, y vamos a ver. Guarda un poquito el bocadillo. Estoy muy emocionada, Santi. Para que la audiencia se quede un poquito con las ganas. Sí. Y otra cosa también por la que estamos contentos, Vivi y yo, es que tenemos una persona que se adhiere a lo que es Área 23. Es el señor Alberto Duré. ¿Cómo estás, Alberto? Todo bien, Santi. No, mucho gusto. Mucho gusto, Vivi. Muy interesante, la verdad, que me prendí con el primer episodio y de una ya quise formar parte del programa. No, es que el pase soñado te tiramos, mi rey, o sea que estamos muy contentos de tenerte. Y justo con temas muy interesantes que sí, nos despertó la curiosidad el 3x1. Así mismo. Bueno, y ¿qué les parece si arrancamos ya justamente con lo que tenemos para hoy? Estuvimos moviendo un poquito las redes, agradecerle a la gente que se prende a nuestro Instagram, el Facebook. Estamos viendo si creamos página en Twitter. En Twitter. Por ahí podríamos meter. Vamos a hacer también, estamos viendo también para alzar nuestros videos en nuestro canal YouTube, pero eso está en proceso todavía. Así mismo. En proceso, que alguien tenía que hacer así vos le troceas en vivo. Bueno, te voy a cerrar la cámara y el sonido. Vamos a tener también nuestro canal en YouTube, donde vamos a estar subiendo los vivos que estamos haciendo todos los fines de semana, todos los viernes. Y nada, nuevamente agradecer a la gente que nos sigue. Si les gusta, compartan nuestro contenido, avísenle a su gente. Lo mismo que habíamos hablado con Vivi también en el episodio anterior. Si tienen temas o tienen consultas o lo que sea, son más que bienvenidos como para poder hacernos esas consultas. O si quieren compartir alguna experiencia también que pasaron en algún momento. Porque sí o sí no hay ser humano que no tenga ninguna experiencia. Sí, que esté bordeando por lo menos. Exactamente. A ver aquí, hola Gustavo, hola Beri Irala, gracias por seguirnos. Hola, Gustavo. Ya te mandé saludos, ahí quedamos a mano. Yo mandé saludos a mi mamá, a mi papá, a mi los pedidos de saludos. Bueno, arranquemos. Sí, vamos a hablar un poquitito de lo que vamos a hablar un poco de lo que estuvimos lanzando en las redes, que era del tema que tratamos el viernes pasado, que son puntos del ocultismo. Sí. Lanzamos un contenido, justamente estoy viendo acá en nuestra página Área 23-PY, que habla sobre las brujas, de dónde vienen las brujas. Y vos me habrías comentado que tenías una amiga que te tocó un poquitito de ese tema. No, mentira, sí. No, me vas a hacer así. Dios, me metí la pata ya. Sí, de hecho que una amiga que está ahora en España terminó ya su maestría de comunicación de género. Y algo en lo que había trabajado ella anteriormente a su viaje. ¿Cómo es? Había hecho un trabajo que tenía que ver con cómo se llevaban los juicios con perspectiva de género para las brujas. Me dijo que me iba a pasar al correo, no me llegó todavía a hinchar esta semana. Vamos a ver para compartir más información, porque a mí me parece súper interesante. Acá Lili, Olis los Grandes, atenta al tema de hoy. Rena también se conectó. Hola Reni, ¿cómo estás? Hola Aro, saludos a todos. Qué gusto, se reprendieron todos los amigos de Área 23. Sí, cada vez va creciendo la familia Área 23. Sí. ¿Cómo es? Bueno, lo que sí que es, como mencionaba, ¿verdad? Es todo lo que pasó durante el tiempo de Inquisición y persecución de brujas, pero con un estudio que tiene que ver con cómo se hacían los juicios considerando a mujeres versus hombres y lo que sea. Entonces eso, vamos a ver para poder compartirles también esa información. Justamente lo que vi, había subido en nuestras redes, tenía que ver con María Hall. María Hall, que fue la primera mujer en tener un juicio acusada por brujería. Un poquitito de la información, no sé si leo. Sí. Un poco la información dice que también es conocida como la bruja de Nordlingen. ¿Está bien? Sí. Fue una de las primeras mujeres en soportar ser torturada durante su juicio en 1593, yo dije 1543, 1593.
Y fue a partir de su caso que la ciudad desistió de la casa de brujas. Fue absuelta de las acusaciones. Prácticamente es considerada como la primera bruja del mundo, dice que. Solo por ser de las primeras mujeres en ser torturada, enjuiciada y ejecutada por supuestos actos de brujería. Y dice supuestos actos de brujería otra vez. O sea que no es que estaba... No hay nada comprobado y de hecho que por lo que yo por lo menos había leído por mi parte, en ningún momento ella admitió los cargos por los que se le Esto acusó. sería onda pre-Salem. O sea, antes de todo lo de Salem. Vamos Calculando, sí. Porque estás diciendo que fue la primera mujer que fue acusada de brujería en ese entonces. Entonces me imagino que después vino toda la onda esta de la quema de brujas y todo esto, como siempre se... Ahí lo dice, o sea, según lo que habría leído, que a partir de ahí se empezaron a hacer más... la persecución. Sí, la persecución por las brujas. Los juicios por brujería de Salem fueron una serie de audiencias locales, posteriormente seguidas por procesos judiciales formales, llevados a cabo, bla, bla, bla. 1692 a 1693. O sea que sí. Lo que María Hall fue la primera. La primera. Justamente por eso se menciona ahora que es la primera bruja, entre comillas. Hay ¿cómo es? María de Yequif, una cosa así, el nombre que tiene una persona que se supone que realmente es la primera bruja, en 1300 y monedas. Y es la primera en la que se tiene data a nivel de prensa o comentarios o lo que sea. Y era denominada la bruja de Irlanda, se le llamaba a la tipa. Pero en aquel entonces se presume que había muerto por la plaga. En aquel entonces no había persecución ni nada. Pero es la primera mujer de la que se tiene data como si fuese considerada bruja realmente. Esta que te estoy mencionando. Pero la primera que fue enjuiciada, llevada por un proceso, es la que había mencionado María Hall. que es María Hall. Qué loco eso, che. El tipo de energía que tienen esos rituales, o sea, viendo así algunos documentales y cosas así en internet, cómo usan mucho las energías, las brujas al realizar sus rituales. O sea, muy amplio es ese punto. Sí, o sea, llevado a la actualidad podríamos decir, o sea, que hay hoy en día hay mucha gente que realiza los famosos trabajos y cosas así. Digamos que sería una extensión de lo que en algún momento fueron las brujas. O sea, sería más bien el avance de lo que fue digamos, el miedo infundado a darse a conocer como ciencia posteriormente. Exactamente. Así mismo. Sí, para mí me parece muy interesante que desde el periodo en el que se hizo la persecución, no sé, duró un tiempo bastante considerable. Y como hay una cantidad de casos documentados en donde realmente no existía ningún de ahí tanto los memes que aparecen de, no sé, una mujer sabe sumar y después ya le están quemando. Porque hay una cantidad de casos. Hay Capibara se unió de vuelta, ¿cómo andamos Capibara? Nuestro amigo Carpincho. ¿Cómo es? En donde no había realmente una a ver qué dice. Ahí Gustavo nos lanza una información. Yo leí que se les castigaba por tener una forma de vida diferente. Antes cualquier cosa ajena a la Biblia era considerada brujería. Sí, justamente lo que te estaba haciendo mención. Que hay una cantidad de casos documentados en donde no existía realmente un hecho así para decir, no, la tipa hizo, no sé, aparecer tal cosa, nada. Sino que simplemente tenía costumbres distintas. No seguía las leyes impuestas en ese entonces. Entonces ya salía ya de... Atacar básicamente todo lo que salía de la estructura de la sociedad, ¿no? O sea, tampoco algo muy alejado de la realidad que es hoy todas esas cuestiones. Sí, y para la época sí o sí la van a relacionar con algo oscuro. Claro. O sea, porque todo antes era tipo, si no era de la iglesia, guacha, directo. Sí, exactamente. Bueno, que convengamos que ahora existen sociedades donde todavía se maneja así, o sea, Amish people, hay una cantidad de gente. Misma historia, en el tiempo que a mí me tocó laborar hacia el Chaco, o sea que muchas comunidades menonitas todavía se manejan mucho están muy ceñidos y muy cerrados por todo lo que es las costumbres religiosas, y la persona que no, directamente al exilio. Es increíble cómo hasta ahora se manejan de esa manera. Yo no sé, yo realmente estoy ya un poquito ansioso. Yo no sé si... Sí, no viene el señor. O sea, supuestamente tenía que venir... Yo le dije para las 9 que ya arrancamos, pero no
¿No te escribió no vos? parece. No, todavía no. Voy a tirar el ¿cómo es? El flyer. El flyer para que vean ustedes a quién vamos a tener acá. Si querés leernos, Lili. Evi. Me has cambiado de nombre. Bueno, hoy nuestro invitado especial que todavía no está llegando, ¿verdad? A los 19 años, el profesor Alcides, se llama Alcides el señor, ingresa a una sociedad intermedia entre las sociedades secretas y la sociedad, donde practicó yoga y se introdujo al mundo esotérico y paranormal, ¿verdad? Donde estudió astrología, haciendo a los 21 años astrología y otras mancias. También dice que fue parte de un grupo de contacto, Grupo Rama. En el 99 inició en Reiki y actualmente ya es Master Reiki. Inició el estudio de Kabbalah en la comunidad judía en Chile y actualmente forma parte de las sociedades esotéricas y discretas. Ojalá que pueda llegar. Sí, ojalá que sí, realmente. No sé si, Alberto, vos habías mencionado algo que tenía que ver con el grupo Rama, con el Reiki, cuando habíamos charlado fuera de cámara. Sería más o menos sería nada más lo del Reiki, que va muy de la mano con las cuestiones de las energías, que hablamos en las cuestiones de todo lo que es esotérico y todo lo que es brujería realmente es, digamos, según yo tengo entendido, el trabajo de los reflujos de las energías que dan para cada individuo. Muy interesante, o sea, verle, o sea, tener la posibilidad de tener una persona que es maestro en ese sentido, pero que nos puede explicar. Y bueno, vamos a ver cuándo está llegando, ¿verdad? El invitado. A la mierda, ya está acá. ¡Qué sustón! Como un brujo se apareció más acá ya en la cabina. Tenemos al señor Alcides Duarte aquí en cabina. ¿Cómo está, señor Alcides? ¿Todo bien? Muy bien, saludos para la audiencia y gusto estar con ustedes. Genial. Tenemos una cantidad de consultas. Pero muchísimas, pero tuvimos que resumir entre preguntas, curiosidades. ¿Y será que esto es así? Tenemos unos 40 minutos por nada para poder explayarnos un poquito. Sí. Antes que nada, ¿verdad? Saber un poquito cómo fue para que usted se inicie en esto, ¿verdad? Es simpático porque yo tenía una vida normal, como cualquier adolescente, eso fue en 1986. Y después de una farra, como se dice vulgarmente, termino en coma alcohólico. Me llevan a mi casa y una semana estuve con problemas estomacales y ese tipo de cosas. Entonces, después de un tiempito, se me ocurrió ir a hacer yoga. Entonces, el lugar que encontré es la GFU, la Gran Fraternidad Universal, que lo creó un médico francés, Serge de la Ferrière. Y se me ocurrió ir ahí porque dije, no tengo que cambiar mi vida, no puedo seguir así. Me agarró. Entonces, ese día me fui y me gustó el yoga y después había sido que era era esa sociedad intermedia entre las sociedades secretas y la sociedad común, ¿verdad? Yeah. Y ahí me introduje en serie era todo como que después me di cuenta, ya era astrólogo, que todo eso ya estaba marcado en mi vida y me quedó sorprendido, ¿verdad? Todo yo estaba escrito que me iba a pasar esto. Y en ese lugar, en ese momento, en contacto con varias personas dentro de ese ambiente esotérico, ya estudio parapsicología me acuerdo de un médico, un sacerdote español que estaba en el Brasil, que vino a hacer un curso de parapsicología. Y ahí me introduje en eso, después pasó al contacto del Grupo Rama, que fue en 1986. Y me fui también de curioso, ¿verdad? Y ¿Cómo fue esa experiencia ahí con el Grupo Rama? Y es un grupo de contacto que se inició en Perú con un grupo de jóvenes también de esa misma edad, los 19 años, fue en 1974, sí, con la familia, los hermanos Sixto Paz Wells, Carlos Paz Wells y su familia, ¿verdad? Y fue el grupo IPRI, que era del padre de estas personas, que era una sociedad de estudio de fenómenos paranormales, de ufología me refiero. Sí. Y esos son los que le invitan a JJ Benítez a la experiencia de un encuentro programado, donde Juan José Benítez, como periodista, va y dice, ustedes no me muestran si tienen contacto, y se van al desierto de Chica. Eso fue el 22 de enero
De 1974 y aparecen las naves. Y bueno, eso es lo que dio origen. Yo en 1986, de curioso entré, me gustó porque se enseñaban prácticas, porque el grupo Contacto mencionaba de que todos los seres humanos tenemos capacidades y potencialidades, en lo que llamamos en el mundo religioso dones del Espíritu Santo, en el mundo esotérico facultades paranormales o psíquicas. Y en la primera salida, que es la 7ª reunión, íbamos al campo, y eso fue en el Cerro Coin, y estamos ahí hablando de nuestra vida, qué nos parecía, porque estamos ahí, y sobre nosotros parecían 7 naves que se cruzaron, formaron triángulos cuadrados, se partían por todos lados, y como para que no creerlo. Eso fue en 1986, más o menos. Y después viví varios episodios con este grupo de Contacto de experiencias de ese tipo. Para entender un poquito eso es con el grupo Rama, ¿verdad? Sí. Con el grupo. ¿Cómo hacen como para poder contactar así con...? Lo que pasa es que existe una preparación. Sí. Nosotros la preparación es desarrollar las capacidades que tenemos los seres humanos, ¿verdad? Y entre eso está la telepatía, y uno de los miembros del grupo se le llama antena, recibe la comunicación. Meditamos, nos relajamos, hacemos una serie de prácticas, y si es necesario hacemos preguntas, y estando ahí la persona es libre para cualquiera de los que estén en ese grupo presentes, y alguno recibe la comunicación y empieza a escribir así, tipo de escritura automática. Ya. Si reuniones, lugar está bien, y que, por ejemplo, ¿qué pautas? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, váyanse a tal lugar, tal fecha, tal cosa, y estaremos ahí. A las 22 horas es para confirmar, porque uno puede recibir una comunicación, puede tener un mambo mental y escribir cosas, y te vas al lugar y no pasa nada. Pero en ese caso, nosotros recibíamos la comunicación, digamos, el grupo, y para tal fecha, tal hora aparecían las naves si estábamos haciendo bien el trabajo. Ya. Era una confirmación visual de las naves. Okay. ¿Y cómo vendría a contactar con el grupo un aspirante? Y siempre se abrían los grupos cada tanto. O sea, eran 24 prácticas que se hacían para ir despertando toda esa potencialidad, saber escuchar la misión. Hay varias prácticas, no puedo mencionar todo. Y cada tanto se iban abriendo, siempre el grupo de amigos, que es lo más importante. Y como no tienen una estructura jerárquica y nada, todo eran reuniones de amigos. Había así una persona que se preparaba, que era el guía, el instructor, y ahí se nos enseñaba todo. Los extraterrestres decían que toda la información a la humanidad ya se le dio, estaban los libros, y era menester de cada uno ir investigando los libros que ellos recomendaban leer, y entonces leíamos, hacíamos las prácticas, y así íbamos desarrollando. O sea que básicamente entonces a ese nivel de que se contacta mucho por cuestiones de amigos, o sea que podríamos decir que hay muchos miembros de la sociedad viviendo en una sociedad normal, digamos. Sí, somos personas normales, pero que tuvimos experiencias fuera de lo común. Ajá. Y esa, yo quiero saber, tipo, había un índice de efectividad, si, digamos, de la cantidad de contactos que tuvieron, ¿cuántas veces vieron naves? Como te decía, dentro de esas 24 prácticas, cada 7 salíamos a hacer lo que se llama trabajo en el campo. Debíamos, previo ayuno, hay ciertas prácticas que estaba todo ya estipulada, y si de repente estamos bien las cosas, pasaban las naves así. O sea, uno se da cuenta que no puede ser no es un avión, no sé, porque cambia de dirección, se queda, parpadea y ese tipo de cosas. Ya. Pero el objetivo nunca era ir a ver, porque si uno iba a ver por el fenómeno en sí, ellos no aparecen. Okay. ¿Me entendés? El objetivo es las prácticas, el desarrollo de las capacidades que tenemos los seres humanos. Y cuando se daban las apariciones, que usted me dice parpadeaban luces, cosas así, no... ¿Tenía eso algún significado o...? No, era para confirmar que... Para confirmar o sea, por ejemplo, supongamos nos reuníamos el miércoles. Sí. Vayan a la reunión, vayan por ejemplo a Tomatí, vayan a Cerro-Uturuzú, vayan a tal lugar y tal hora, dedíquense a estas prácticas, y nosotros nos íbamos y se decían a las 22 horas iban a pasar, a las 22 horas pasaban las naves, así que era cosa. Bueno, también dentro del grupo, no acá en Paraguay, en otras partes, hubieron contactos físicos, gente fueron llevadas y experiencias de tipo Sendra, que se llama, que son portales dimensionales espacio-tiempo, donde vos entrabas ahí, te ibas a la nave, te ibas a otro planeta y volvías a los segundos, pero tuviste una semana ahí, por darte un ejemplo, ¿verdad? Entonces, ellos tienen esa tecnología que es capaz de abrir portales espacio-tiempo. Y muchos de los grupos en distintas partes del mundo que estamos, particularmente en los países hispanos o latinoamericanos,
tuvieron ese tipo de experiencia, de encuentros físicos, donde los extraterrestres están ahí y te subían a las naves y ese tipo de cosas. Qué increíble, me gustaría una vez nomás. ¿Cómo es? Bueno, eso respecto a lo que tiene que ver con el grupo Rama, y obviamente tenemos que ahondar en todo lo que tiene que ver con Reiki. Alberto dio una introducción de qué es, pero qué mejor que escuchar con sus palabras, ¿verdad? ¿Cómo funciona? Bueno, volviendo, por ejemplo, a la explicación de la física cuántica, Einstein dijo que la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, sí, y que todo es energía. Nuestro cuerpo es un estado de vibración baja de energía y despedimos energía. En nuestro cuerpo circulan o fluyen, así como tenemos sistema de circulación, venas, arterias, también tenemos líneas electromagnéticas que los japoneses, los chinos, los orientales en términos generales utilizan para hacer la acupuntura o digitopuntura. Sí. Entonces, estos meridianos pares que transportan carga eléctrica positiva y negativa y también emociones, por ejemplo, el meridiano del corazón transporta emociones de amor, felicidad y miedo. O sea, cuando está en desequilibrio te puede dar un paro cardíaco tanto, sí, por estar muy feliz como tener mucho miedo. Sí. Entonces, genera un flujo y hay puntos donde se obstruye. Entonces puedes hacer acupuntura o imponer las manos. Para imponer las manos, el que es reikista tiene que tener una iniciación. Tiene que tener la apertura de parte de un maestro de sus centros energéticos. Tenemos 7 centros energéticos principales, los famosos 7 chakras. Sí. Y a partir de la apertura, esa persona es capaz de tener mayor flujo de energía. No es su energía la que cura, sino que él puede dirigir. Yo siempre doy el ejemplo de cómo tener una lupa y un espejo, dirigir la energía, de manera que el flujo de energía que en el cuerpo está obstruido permita fluir. Entonces, afortunadamente, en varios lugares del mundo, en varios hospitales, existen las terapias complementarias. Por ejemplo, una persona que donde más se ve es las personas que tienen cáncer y están haciendo quimioterapia y vienen los reikistas de manera acompañada con el médico, va imponiendo las manos y esa persona que incluso es incrédula siente los efectos de ese tratamiento de imposición de manos, donde los efectos de la quimioterapia no se ven, no se le cae el pelo, no tienen efectos secundarios se usa mucho para el proceso de sanación de las personas, sí, así con enfermedades fuertes, el Reiki. Eso sí, yo... Pues va a poder ser tratada una persona con estado depresivo como con cáncer terminal, sí, pero no es garantía que haga Reiki te salve. O sea, vos tenés que tratar de armonizarle a la persona. Si la persona llega a armonizarse, se da el proceso, claro, de recuperación biológica, hablando así, ¿verdad? Pero no es... Claro, o sea, no porque pongan en orden la parte energética, necesariamente la parte biológica, por así decirlo, va... Sí, porque la persona tiene que integrar eso en su cuerpo. Claro. Yo tuve experiencias de personas con cáncer intrauterino que cuando se fueron a hacer la cirugía no encontraron nada. Entonces le dijo, espera, pues acá me mandó tu ginecólogo, está tu estudio, pero yo no veo nada acá. O sea, que no te puedo operar porque no encontró nada. Claro. Y gente de ese tipo, ¿verdad? Que es evidentemente para lo que llamamos las ciencias exactas naturales, el médico no comprende, pero afortunadamente hay muchos médicos, siempre de hecho hubieron médicos que están en este mundo esotérico y saben de esto, o sea, de hecho, por ejemplo... Saben redirigir, digamos, sí, saben manejar la energía. De hecho, como te decía, la GFU donde yo me inicié era un médico. Y otro de los grupos que yo acompañé tiene unos grandes personajes, Papus, que es Gerard Encausse, que es un francés, que también era médico, conocido como Papus, que también habla de todo este mundo esotérico, la magia y ese tipo de cosas. Y hay muchas personas que son ya físicos cuánticos, médicos. En el caso hay un médico español, no quiero dar el nombre, pero podría después dar, donde él está en las terapias intensivas, donde, por ejemplo, se le muere el paciente y de repente revive. Ay, ¿qué pasó acá? Y empieza a contar la experiencia y el tipo dice, espera, pues esto no puede ser. Y ese médico, de tanta experiencia que tuvo de ese tipo, fue a hablar con físicos, ¿verdad? Y empiezan a explicarle la materia, la energía, que es denso, que no sé qué cuánto. Y hoy la física cuántica ya está entrando dentro del campo de lo que es el mundo esotérico, que por siglos estuvo oculto, pero ahora ya se puede entender mejor con bases de la física cuántica. Me parece muy interesante lo que menciona, por el tema de que
hay mucha gente que directamente quiere disociar todo lo que tenga que ver con ciencia con respecto a lo que sería la parte espiritual o de energías o lo que sea. Influye Sin embargo, mucho como usted menciona, pueden convivir tranquilamente. De hecho, lo que pasa es que tenemos que entender el proceso histórico de la humanidad. Cuando Pasteur descubrió que las enfermedades no son producto de mal de ojo ni hechizos, sino que era contaminación bacteriana, que ese tipo de cosas, se separa un momento de ese materialismo científico, ¿verdad? Sí. Pero la gente no está nomás muy informada o no está actualizada. En 1905, cuando Einstein da su teoría de la relatividad, y en 1920, recién, no sé cuánto se le da el premio Nobel, hablaba de esto, ¿verdad? Y él siguió investigando, y la gente no sabe que él, por ejemplo, tenía uno en su libro de cabecera que siempre leía en los libros de Madame Blavatsky, de la teosofía, y hablaba de la doctrina secreta y cosas así. Muchos físicos, de hecho yo me llegué a conocer acá a un físico alemán que era justamente hijo de estos físicos que se reunían en Alemania. Su papá era amigo de Einstein y ese tipo. Vino acá, no me acuerdo el nombre, que hizo una sociedad acá con energía, que convirtió la basura en energía. Se llama Energy la empresa, ¿verdad? Y Peter, no me acuerdo el apellido porque era en alemán. Y él, por ejemplo, nos pedía, tuvimos un grupo ahí que le apoyaba. Yo vi como Energy, están en Capiatá. Sí, que hacen en la ciudad J. Augusto Saldívar. Sí, J. Augusto Saldívar. Bueno, hacen combustible con... Este científico alemán, que sus padres están en ese entorno de estos físicos alemanes, de Einstein y compañía. Él, por ejemplo, entraba en estado alterado de conciencia cuando escuchaba música de la India. Había un determinado tipo de música que nos pedía y que nosotros como que estábamos ahí, le apoyamos, y el encuentro también fue medio mágico con este personaje. Y él también era astrólogo, o sea, le sorprendía porque como yo era astrólogo empezábamos a hablar de todas estas cosas y los otros se quedaban sin entender mucho, ¿verdad? Y hay mucha gente que sabe de todo esto, pero como accede a esta información, siendo parte de estas sociedades secretas o discretas, por juramento no pueden revelar. Entonces yo recibí información antes de ser miembro de esta sociedad secreta, entonces hay cosas que sí puedo decir, pero cosas que no voy a decir, porque lo aprendí bajo juramento, por decirlo así, ¿verdad? Bajo esta doctrina secreta. Entonces hay mucha gente, más de lo que la gente cree, que está en el mundo de las ciencias, que guardan este conocimiento. Esto es lo que la gente cree. Hace poco justamente se encontró un libro, un cuaderno manuscrito de Isaac Newton, que todo este mundo de la física así concreta, se sorprende porque era un cuaderno que él hacía alquimia. Para hacer alquimia, para que la gente que no entiende, tenés que tener todo este conocimiento que te dio cábala, de astrología, de todo, para saber cuándo hacer los elixires, porque tenés que hacer en determinada fecha, en determinada hora, tenés que invocar a determinadas entidades para hacer este proceso alquímico. Y él no estaba decidido, y estaba solo a punto de decir quemaba o no quemaba ese cuaderno. Y afortunadamente no quemó. Se encontraron y él fue como, pero ¿cómo Newton va a ser alquimista? Pero parece contradictorio. Y no. Es decir, que van siempre entrelazados. Sí. Habríamos hablado también cuando me dio la oportunidad de contactar con usted sobre las regresiones. Sí. Y le había comentado una experiencia de unas regresiones que se hizo en la Facultad de Psicología. Uh-huh. Y la persona que entró en esa regresión entró en una especie de trance y le hizo súper mal. Ahí fue donde usted me dijo que usted no usa el método de la hipnosis. No. Si nos puede contar un poquito. Vamos a entender partiendo de una parte fisiológica y de neurociencia. Tenemos dos hemisferios totalmente separados, que es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. El hemisferio izquierdo es lo racional, lo tangible, el que nos hace saber que este momento existe y es real, no un sueño. Sí. En el hemisferio derecho hay una serie de facultades y de capacidad de guardar información, y eso es en el ámbito de la fisiología, por decirlo, ¿verdad? Cuando uno accede a las regresiones por hipnosis, bloquea el consciente y queda todo esto. Entonces, cuando uno hace preguntas y ve, y no hay una preparación previa, ¿sabes? Mira, yo veo acá en tu carta que fuiste un verdugo, acá te moriste en un... probablemente hayas muerto en un ahogado y cosas así, tenés que prepararle.
Y tienes que prepararle porque muchas de las experiencias kármicas están en el entorno familiar, ¿verdad? Me tocó muchos casos de abuso infantil, por ejemplo, donde tenés que prepararle a la persona. Si yo le hablaba de los ciclos, le hablaba del entorno, de una serie de cosas, y tenés que llevarle hasta que vea lo mínimo. Entonces ahí nosotros recurrimos a un ritual mágico religioso, le introducimos una meditación, no una hipnosis. Nosotros no intervenimos, le dejamos a la persona en un cuarto de luz con los maestros, los señores del karma, y nos callamos. No nos metemos más en nada y seguimos haciendo el reiki propiamente y poniendo las manos en los sectores que son ya preestablecidos, y la persona se encuentra con un maestro, le dice cosas y le pone a ver, a veces 3, 4 días le muestra, pero flashes. Eso justamente yo tenía entendido que el reiki era un camino, digamos, que se usa para este tipo de regresiones. Sí, porque lo que lleva a la persona también a un estado alterado de la conciencia. ¿Qué quiere decir? Que puede acceder con las famosas ondas alfa a ese registro acásico que está en el ser. Se supone, ¿verdad?, que el cuerpo humano está formado por una estructura molecular, una estructura atómica y ese tipo de cosas, ¿verdad? Eso entendemos. Pero también hay una partícula que nada se destruye, todo se transforma, que le llamamos átomo nous. Cualquiera de las personas que tiene acceso a internet puede poner qué es el átomo nous, N-O-U-S. Y esa es la que lleva como, va a ser una analogía. Por ejemplo, yo tengo un celular, se me estropea y yo saco mi chip. Y puedo tener una capacidad de memoria determinada, pero si yo mando a mi Dropbox, a la nube, la información, la foto, yo puedo descargar fácilmente en mi celular. Bueno, perdón. Entonces, ese mismo nivel ese mismo nivel de acceso a esa información de lo que yo soy el CIE Rubén Duarte Rotela, nunca existí antes ni nunca voy a decir me muero y me muero. No hay un segundo Alcides que va a venir. Entonces, en la Biblia también aparecen muchos pasajes sobre eso y que la gente no sabe interpretar, ¿verdad? Cuando a Jesús se le pregunta, el maestro, ¿no es según las escrituras que antes que venga el Mesías no tendría que haber venido primero Elías? Sí, vino a cumplir con lo pactado. Eso es muy importante entender de qué pacto está hablando. Mas no reconocieron e hicieron del cuanto quisieron. Punto. Ahí sus discípulos comprendieron que hablaba de Juan el Bautista. Juan el Bautista fue Elías en una vida pasada, y él decapitó a 450 sacerdotes. ¿Cómo muere Juan el Bautista? Decapitado. Ese es el karma. Otro pasaje bíblico, para que entienda que se puede modificar el pacto que cada uno puede modificar. Jesús entra con sus discípulos y le van a un ciego de nacimiento, y Pedro le pregunta, le dice, maestro, este ciego de nacimiento es ciego porque él pecó o porque pecaron sus padres. No pecó él ni sus padres, sino se hizo esto para que se viese la gloria de mi Padre. Escupe en el suelo, le agarra el lodo, el barro, le pone en el ojo y le dice, hermano, ve tú a lavarte al estanque de Siloé. Preséntate ante los sacerdotes, da una ofrenda al templo, pero hermano, no vayas tú a contar a otros que yo te he sanado. Entonces la gloria de Dios creemos que es la capacidad que tenía Jesús de sanar, de hacer milagros, pero es mucho más profundo que eso. Otro pasaje bíblico, Pedro le recibe a Jesús un día sábado, Saturno es el regente del karma, y le entra el recaudador de impuestos a la casa de Pedro y todo ofendido. ¿Qué puta? Este personaje viene acá, todo lo que quieran mandarle al corno al pobre, ¿verdad? Y puedo usar malas palabras, no hay problema. Jesús iba a ir a la casa a acompañarle. No soy digno que entre en mi casa, pero no palabras tuyas hasta para sanar. Sí. Dice, bueno, me voy a tu casa. Y justo baja un grupo de personas, un parapléjico. Y le acercan en una camilla todo deforme. Él le dice, maestro, he estado 20 años postrado en mi lecho por mis pecados. Por favor, perdóname. ¿Qué es más fácil decir? Tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Y se va. Entonces, el tikkun, que es el término que los judíos utilizan para la reencarnación, que es purificación, tiene dos ramas. El ojo por ojo, diente por diente, el caso de Elías, y 70 veces, 7 veces de perdón. Entonces, cuando uno descubre esa información de sus vidas pasadas, y qué fue lo que hizo, qué es lo que no hizo, qué es lo que hizo bien y qué es lo que hizo mal, uno puede modificar, que es el objetivo de la astrología, su línea de tiempo. O sea, yo no soy buen astrólogo por predecirte todas las cosas que te pasaron y te van a pasar. Ah, sí, me dijiste que me va a embarazar. Yo como te digo, yo fui docente en la universidad por 25 años. Sí. Y desde que entré siempre hice esto. O sea, nunca me oculté. Entonces, le digo a mis estudiantes, mira, que el año que viene te va a embarazar, cuídate. Ay, profesor, ¿por qué me dices esa cosa? Profesor, estoy embarazada. Qué pesado que sos. No, entonces, y así muchas cosas que, por citar, que
se percibe, y yo trato de ayudarle a la gente que siempre está en mi entorno y percibo lo que pasa. Le miro, mira, vos te fuiste con tu papá, te está preocupado, tu mamá está enferma, así sin que ni me digan nada, sí, pero ¿sabes cómo sabes? Bueno, pero porque toda esa información la tenemos en el campo áurico. Me explico, todas tus vidas pasadas la puedes percibir una persona. Si yo le hago las prácticas para percibir a una persona, le ponemos una pared, ponemos una luz, previamente hacemos todos los ejercicios para elevar la vibración de las personas. Le ponemos a una persona con una vela detrás o algo así, en una pared blanca, cerramos el ojo, y después de tener abierto por 1 minuto y nos viene una imagen de sus vidas pasadas. O sea, hay varias prácticas de ese tipo, que no hace falta que la persona le hagamos hipnosis o algo así para saber sus vidas pasadas. Hay ciertas prácticas que accedemos a ese campo de energía y campo de información, porque la energía es información también. Sí. Y se puede saber qué fue lo que pasó. Entonces, las existencias previas te sirven para ir rompiendo ese proceso de causa y efecto. Entonces, podemos sanar y podemos cambiar la línea de tiempo de cada un individuo. Si yo cambio mi línea de tiempo, no me afecta solamente a mí, le afecta al colectivo. Supongamos que yo, en una vida pasada, ella o acá Alberto, tuvo un problema y me traicionó y me apuñaló y se fue con mi señora, ¿verdad? Y yo le veo a Alberto y de repente puede hacer el ojo por ojo o cosas por el estilo, pero yo ya soñé con Alberto y le veo y me da ese chabú y le veo tal cosa y le veo a su esposa y no entiendo, ¿verdad? Y yo puedo cambiar eso. Incluso antes de que le encuentre a Alberto ya puedo cambiar y nunca me encuentro con Alberto porque mi línea de tiempo ya está separada. O al contrario, de repente me encuentro ya con mi línea de tiempo separada con Alberto y le ayudo. ¿Qué problema tiene Alberto? O sea, que tengo un problema con tu señora. Le ayudo y fortalezco esa relación. O sea, esa capacidad es la que nosotros pretendemos desarrollar en el ser humano, de modificar la línea de tiempo, que las leyes de causa y efecto, de ojo por ojo, diente por diente, no se den. Y ese es el objetivo de por qué tenemos que saber nuestras vidas pasadas, porque tenemos que saber qué fue lo que hice. Para poder sanar eso y... Se van a sorprender. Ustedes están hablando de la bruja esta, y les cuento que yo fui inquisidor. ¿Ah, mira? ¿En serio? Sí. Tenía escondidito ahí. Y afortunadamente me encontré con una de las víctimas que quemé en una vida pasada, y es una compañera de trabajo justamente. Qué chico para vos. Qué chico para vos. Justamente, como yo venía preparado, por decirte así, hicimos reiki, le hice terapia y cosas así, somos muy buenos amigos y cosas por el estilo. Y así, con varias personas. Eso que menciona, a ver, por ejemplo, yo no tengo ningún tipo de formación en eso. Si yo empiezo a asistir a sesiones o a reuniones de meditación, yo podría, o sea, a ver, hace falta que yo, siendo un extraño, para que ustedes puedan ver mis vidas pasadas, eso, que yo tenga algún tipo de formación. No. Supongamos que vos asistís a una sesión de Reiki porque tenés un problema hepático. Sí. Pero vos no sabes nada. Y yo, voy a ver tu carta, voy a ver tu signo, te voy a explicar. Mira, tu vida pasada probablemente... Primero voy a pasar en tu familia acá en esta vida. No voy a entrar. Primero, hay ciertas situaciones aquí, hay ira, fuiste tratado injustamente, hay una rabia acumulada. Sí, a los 14 años me pasó tal cosa, me acusaron algo que no hice. Entonces ahí voy... tratando, ¿verdad? Y por eso que hablamos de una preparación previa. Y después te voy a hablar de lo que pudiste haber vivido en vidas pasadas, posiblemente. Okay. Y voy a ver tu entorno, si por ejemplo hay un pariente tuyo que fue acusado injustamente de haberle matado a alguien, fue preso y cosas así. Y, ¿entendés? Voy a tratar de primero ir preparando. Entonces, cuando yo voy explicándote, ya estás como preparado. Te hago las sesiones de Reiki, te pongo la mano y podrías ver qué fue lo que hiciste vos en vida pasada. ¿Verdad? Porque sí es importante... como explicó este médico psiquiatra Brian Weiss, cuando él hacía terapias de personas, había una bulímica que está a piel y hueso, ya iba a morir, entonces le hace la sesión de hipnosis. En ese caso él hace hipnosis, pero bien, ella es un médico, ya tiene mejor preparación, bien llevado, ¿verdad? Bien llevado. Se ve que era una inmigrante alemana, tenía 9 años y se fue con su familia hacia California. Iba a cruzar las Rocallosas, vino una ventisca, se tuvieron que quedar, había nieve y cosas así por varias semanas, no tuvieron que comer después y se empezaron a comer los cadáveres. Así como el caso de los Andes, ¿verdad? Sí. Y ella recuerda que tenía tanta hambre, pues se le estaba comiendo a su abuelito, a quien le quería mucho. Cuando ella recordó todo eso, terminó la bulimia. Yeah.
¿Me entendés? Y así muchos casos. Estoy hablando de casos registrados por un médico psiquiatra que hoy es rector de una universidad en Florida, en Miami. Increíble. O sea que estas cuestiones de repente problemáticas que tengamos nosotros en el presente podemos heredar, digamos, de vidas pasadas. Sí. O sea, la cuestión es, están las famosas las enfermedades congénitas familiares, por ejemplo. Sí. O sea que por reencarnación también directamente Sí. podríamos... En teoría se dice que las almas eligen la familia y las almas vienen a sanar ese tronco familiar. Si supongamos que esta persona, vuelvo a hablar de que persona que tiene problema hepático y ve todo el trato injusto, y él puede ir sanando incluso a sus ancestros, ¿verdad? Y sanando a su descendencia también. ¿Me entiendes? Entonces que no haya otro problema hepático en la familia, cosas así. Entonces el karma es colectivo, no es individual. Uno no es una isla en medio de la nada, en medio del universo, flotando como sin nada. Uno siempre reencarna en un entorno familiar, en un entorno cultural previamente elegido por el alma, que a su vez va con los señores del karma, por decir así, a una especie de juicio. Y te dice, ¿qué querés hacer? ¿Cómo querés pagar? Mira, vos me debes, compraste una heladera, te salió 1 millón. ¿Querés pagar contado o que pagar en cuota? ¿Vas a hacer una entrega de 500.000, 5 cuotas? ¿Cómo? El alma elige eso, no se le impone. Y eso, o sea, que el alma elige eso en el momento en que se hace el juicio, digamos, con los... Claro. Y, es una forma de explicar para que sea más fácil. sí, o sea, la idea es que la audiencia pueda entender. En ese sistema de parábolas, por decir así, sí, para que podamos entender. El alma elige el entorno familiar, elige las circunstancias, por eso mismo también el alma, o sea, cuando uno accede a esos registros, accede a esa experiencia de entender por qué por esto es. Entonces puede evitar el problema de pareja, el problema económico, el cáncer, la enfermedad, tal cosa, y puede sanar. Incluso, por ejemplo, me tocó casos, por ejemplo, de una pareja que tenía un niño muy problemático. De repente, no era lo de Reiki, la criatura que tenía mucha posibilidad de fallecer y poder fallecer, sino que era la experiencia de ellos. La mamá había tenido un conflicto fuerte con su mamá, o sea, con la abuela de la criatura, y tenía que sanar muchas cosas, porque en vidas pasadas esa mujer había matado a su hijo en abortos y ese tipo de cosas, ¿verdad? Hay que entender la historia de la humanidad. Por ejemplo, cuando los romanos atacaban, había pueblos germánicos o en la zona de lo que hoy es Francia, ¿verdad? Estos grupos de celtas y compañía preferían matarle a sus hijos que dejar que sean esclavos. ¿Me entendés? Entonces hay muchos tipos de sucesos como ese para explicar por qué hay mujeres que de repente tienen dificultades con sus hijos. El karma le está haciendo pagar el hijo. Ya. Entonces... Algo que se me ocurre así de volada. Justamente cuando habla el tema hablamos de reencarnación y de cómo el karma se va pagando. ¿Qué pasa, por ejemplo, con casos así? No sé si recuerdan ¿cómo se llamaba? El muchacho Marabel, por ejemplo, que le mató a 5 personas ahí en su casa, que está preso ahora. ¿Cómo esa persona vuelve después? ¿O qué tiene que pasar para que una persona llegue a ese punto, por ejemplo? A nivel kármico, no sé cómo explicar. Claro, por ejemplo, puede ser que ese Marabel, vamos a hacer una explicación. Sí, o sea, yo quiero ponerle un nombre nomás. Claro, ponerle que esas 5 personas fueron los que le mataron en una vida pasada. Okay. Te voy a contar un caso real de un maestro que se llama Philippe de Lyon, es un grupo esotérico. Le vienen preocupados unos del grupo, le dicen, maestro, esta familia está con problemas, el marido murió y la señora y sus 2 hijas están con muchos problemas, y le dice Philippe de Lyon, pues es lo que pasa, les voy a contar. Él tenía capacidad de ver. En una vida pasada, esta mujer y sus hijas eran los parientes de un señor, el marido que murió. Por quitarle el dinero y le hicieron pasar por loco, le encerraron y murió de hambre. Entonces estas mujeres iban a pagar, ya que el marido muere y pierden la fortuna, no saben manejar, y estas 3 mujeres ya están en pobreza absoluta y van a morir de hambre, las 3, por la muerte del marido o del padre, pero que en vida pasada había sido una víctima de las 3. Entonces, eso se puede pagar. Bueno, otro caso de este Philippe de Lyon, vino un tipo que no le creía, se hacía el incrédulo y le dice, empiezan a conversar, le dice como que le da a entender que no le creía nada. ¿Sabes qué? Le dice,
si no cambias tu vida, le dice, voy a ir a la policía y voy a denunciar dónde está el cuerpo de la mujer que mataste en tal fecha. Se queda así, sorprendido, ¿verdad? Nadie sabía que él había matado. Hay otro caso real que sí ocurrió años atrás, nomás un niño de 3 años le cuenta que él era fulano de tal, no sabía que fulano, y que otro le había matado y dijo dónde estaba el cuerpo. Entonces tan insistió, después se fueron y encontraron el cuerpo enterrado. Y eso está en internet, pueden buscar. Niño recuerda el asesino en sus días pasados y ese tipo de cosas. Entonces, ese proceso es muy frecuente ya. Hay niños que empiezan a recordar sus vidas pasadas y eso es muy importante que los padres que tienen niños empiecen a hablar de ese tipo. No crean que está medio loquito o se imaginación. Claro que está hablando boludeces nomás. Hoy en día están viviendo muchos niños o muchas almas que se llaman niños índigo, niños estrella, sí, no sé qué cuánto más, de niños que empiezan a hacer preguntas como que muy maduras y te sorprende. Yo antes comía tierra, eso así jugaba con cualquier cosa y estos niños vienen súper yo me comía los mocos, súper desarrollados, muy maduros para su edad, incluso hablan de vidas pasadas, ¿verdad? Hay muchos casos que cualquiera de nosotros puede encontrar. Les había comentado acá los muchachos que la vez pasada vi un video en donde comentaba cómo uno puede reconocer a una persona que tuvo vidas pasadas. Y mostraba así citaba todo, ¿verdad? Y decía que a la persona le gusta estar mucho tiempo solo, que disfruta más es más agradecido, es más empático. Eso también tiene mucho que ver con... Afortunadamente estamos en un proceso en la humanidad que están viniendo almas con mucho desarrollo espiritual, porque la humanidad en teoría, según todas las sociedades secretas y profecías, está por dar un salto evolutivo muy importante. Por eso que hay muchas civilizaciones extraterrestres que están pendientes de qué estemos haciendo o no, ¿verdad? Eso también tiene que ver con un proceso astrofísico, por decir así. Cada 26.000 años hay un pulso del núcleo de la galaxia, de la famosa estrella o agujero negro, el Jumahu, que le llaman los mayas, donde emite una onda que la NASA incluso le podría mostrar después, detectó. Sí. Y como es de alta frecuencia, se le pone violeta porque la luz, cuando más frecuencia alta tiene, es de color violeta, el lila, aquí como dice, ¿verdad? Sí. Entonces, esa energía es polarizante. Entonces, la gente que está en el mundo espiritual o pretende entrar en el mundo espiritual va a tener el suficiente impulso para eso. Aquel que está en la joda, en la pavada, en la droga, en cosas así, va a tener todas las condiciones para irse al mazo. Claro, porque estamos en un momento de separación del grano y la cizaña. Es muy importante entender que hay condiciones sociales, hay condiciones culturales para ambos casos. O sea, yo cuando empecé tenía que comprar libros, tenía que esperar, ahorrarme plata para comprarme un libro de cábala o de astrología. Estamos hablando de finales 80 y comienzos de los 90, no había internet. Hoy todo lo que te digo puedes encontrar en un satélite en celular, ¿verdad? Entonces estamos para ambas cosas. Yo quería, ya que hablamos también de hace rato, ya se me pasó, cuando estamos hablando del tema de los contactos, eso. ¿Hay algo? O sea, que ¿usted sigue siempre con los grupos, el grupo Rama, por ejemplo? Resulta ser que acá mismo, justamente en Paraguay, se recibió una comunicación que los grupos Rama tenían que disolverse como organización. Nosotros ya estábamos por tener una personalidad jurídica, íbamos a hacer una estructura, y cuando hay estructura jerárquica hay problemas. Entonces eso no le gustó a los extraterrestres. No, déjense de joder, reúnanse como amigos. Y el grupo Rama, como tal, sigue existiendo. Siguen los grupos, siguen habiendo encuentros, siguen habiendo estas prácticas, pero no como organización. Ok. Pero para saber nada más, o ustedes como, ¿cómo le voy a decir? Como individuo, o sea, como persona común y silvestre, hablan de que ahora, por ejemplo, la semana pasada, un lapso de tiempo, no sé, menos de un mes, hubo avistamientos y se derribaron objetos voladores no identificados en supuestamente. Supuestamente. Son 2 o 3 localidades en Estados Unidos. En Uruguay también hubo una serie de avistamientos. Hubo un comunicado a la Fuerza Aérea Uruguaya donde decía que no tenían identificado, no sé, cosas que iban a haber tipo una persecución, cosa que no ocurrió ahora, pero a lo que voy, José,
Y como ustedes en algún momento ya tuvieron algún tipo de contacto, ¿hay algún aviso o algo? ¿Alguien está diciendo, che, mira, está pasando esto, parece que va a pasar tal cosa? Sí, siempre hay comunicación y las comunicaciones siempre son atemporales. Muchos de los acontecimientos que hoy están ocurriendo, tipo COVID, ellos nos avisaron ya en el 2001. O sea, nosotros tenemos comunicación y eso está siempre se basa en las páginas y están descritos, documentados, todo lo que nosotros recibimos. Se confirma con el tiempo. Nosotros sabemos que existe una organización oscura detrás de todo esto, así como la gente no cree, por ejemplo, en el diablo o cosas así. Resulta ser que existe una ciencia que se llama la demonología. Sí. ¿Verdad? Y no son sacerdotes católicos ni pastores que están, ¿verdad? O sea, por ser uno en el Vaticano y en otras partes del mundo hay policías, hay gente criminalística, hay psiquiatras, hay gente que se prepara a esto porque hay casos reales de posesión demoníaca y ese tipo de cosas. Entonces también hay una fuerza oscura que la gente parece que es conspiranoico, que está detrás de muchos de estos procesos. Nosotros afirmamos que esta cuestión de las naves derribadas es casi imposible. No van a ni misil ni nada le van a poder hacer daño a las naves. Podrían ser otro objeto, como tal, objeto volador no identificado, pero hay que sea una nave extraterrestre derribada por un misil, medio que para nosotros es poco probable, ¿verdad? O casi imposible. Sí existen naves derribadas, sí existen casos como el Roswell, Nuevo México y un montón de eventos. Hay más de 40 episodios como eso de naves que de la Confederación nosotros llamamos los vigilantes que derriban naves que quieren entrar sin permiso. Porque también hay que entender esa historia de la humanidad que tenemos de los ángeles caídos, Anunnaki y compañía, que la gente de repente... Sí, vino un grupo de extraterrestres presos a la Tierra hace miles de años y fueron perdiendo sus cuerpos físicos. Pero si yo soy un astronauta y me voy a Marte y me muero, mi ciclo reencarnativo me va a traer a la Tierra de vuelta. No voy a reencarnar en Marte. Me explico. Pero para evitar que estos extraterrestres vuelvan y recuerden, porque hay un nivel ya de que cuando alcanzas cierto nivel de vibración, por decir así, o de conocimiento, recordás tus vidas pasadas. ¿Me entendés? Y para evitar que estos extraterrestres vayan a su planeta de origen y sigan el conflicto, se les dejó atrapado acá con ciertos artilugios, por decir así, presos en el astral. Y estos son las entidades que están acechando y controlan a la élite para que no alcancemos el nivel de evolución que se pretende. Entonces, estos grupos que quieren entrar a la Tierra quieren rescatar o sacarles de la Tierra estos que son espectros, cosas como fantasmas. La gente otra vez no va a creer en fantasmas. Yo les sugiero a las personas que investiguen un poco quién es Chico Javier, una persona que hablaba desde los 5 años, hablaba con muertos. Está otro de Olivando, que son psíquicos que hablan con desencarnados. ¿Verdad? Entonces, hay un grupo de civilizaciones que están atrapados acá que son muy peligrosos desde nuestro punto de vista y que controlan a la élite. O sea, a ver, bueno, todo el tema de tipo Illuminati y eso. Sí. ¿Qué de cierto hay este tema que en Estados Unidos le tienen secuestrado a un extraterrestre? El Roswell. Vuelvo a explicar. Estos no son propiamente extraterrestres, son los llamados grises. Estos son seres creados con ingeniería genética, son entidades como robots, pero son seres biológicos que no tienen genitales, no tienen sexo. Y se reproducen por clones. Como están hace tiempo acá, algunos de ellos son los que hicieron las abducciones porque requieren material genético. Supongamos vos que sos mujer, te secuestra y te va a sacar tu óvulo. Le secuestra a Alberto, le va a sacar su semen. Y van a hacer ingeniería a ellos para mantener reproduciéndose, pero biológicamente sin sexo. O sea, ¿me entendés? Van a hacer clones, así como nosotros, ¿no? Entonces, a ese grupo es donde comúnmente se les ataca. Se evitan que ellos hagan esas cosas. Hay toda una versión de que supuestamente los extraterrestres llegaron a un acuerdo con los Estados Unidos para no dan permiso para secuestrar tantos números de personas. ¿Para qué un extraterrestre le da permiso al gobierno de Estados Unidos para poder secuestrar algo? Después ir a secuestrar en la India, que hay 1.000 millones y nadie se da cuenta de que no, a los Estados Unidos porque es mejor carne de blanca, ¿me entendés? O sea, no. Hay mucho de desinformación ahí. Sí. ¿Me entendés? En ese punto juega mucho también la cuestión de que los yankees, que los yankees usan de excusa ponerle, porque
quién sabe qué habrá pasado verdaderamente. Y la salida más fácil, ovnis. Eso puede más o menos como que con los años tiene como un efecto inverso ya verdaderamente, que como que la gente ya en su tiempo se desmintió ponerle todas esas cuestiones. De repente la salida más fácil para cosas inexplicables así. Claro. Yo les sugiero a las personas que hay dos informes muy importantes que ya están desclasificados. Es el informe Cometa, que es de la inteligencia francesa para el presidente François Mitterrand, que les puso todos los casos OVNI y por qué, en la conclusión, por qué Estados Unidos se opone a que se divulgue esto. En Estados Unidos hay un informe que fue creado por una organización que se llama Brookings. Entonces el informe Brookings ya desarrollado en la década del 50, finales del 50, porque cayeron en Nuevo México esto. Entonces el informe sugiere al presidente de los Estados Unidos no dar a conocer esta cosa porque va a ser el fin de la civilización tal como la conocemos. En 1938, Orson Welles, en un programa radio como este, había hecho la guerra de dos mundos y la gente salió corriendo, se suicidó. ¿Por qué? Porque toda la década de finales de 1900, 1800, el año 1910, 1920, aparecían las naves nodrizas, los cigarros, o sea, ¿me entendés? Y eso están, cualquiera puede, no te creo si yo te muestro la página donde están los periódicos de aquel tiempo en donde de ciudad de Estados Unidos, del centro de Estados Unidos, de la costa oeste, costa oeste. No solo en Estados Unidos, hay cantidad de apariciones. Entonces, le sugieren al gobierno de Estados Unidos evitar una crisis social. O sea, en 1930 y tantos también un profesor de biología fue acusado de difamar, cosas así, porque estaba enseñando biología y no estaba diciendo que lo que la Biblia dice que fue creado y que el tema de enseñar la evolución de la especie de Darwin era todo un problema. Y fue llevado a juicio y lógicamente afortunadamente ganó el profesor de biología porque así de dogmático era la sociedad en aquel entonces, ¿verdad? Y entonces, para evitar esa crisis social o crisis económica y todo, se omitió nomás la información. Se trató de cubrir, o sea, evitar que exista un pánico en la sociedad, de reconocer, no son nada, los extraterrestres no van a invadir y cosas por el estilo. Hace cuestión, no sé, un par de años nomás fue que se desclasificó también algo de Estados Unidos. No sé si era el FBI o qué organización. Ambas organizaciones, FBI, la CIA, y menos la NASA. Todavía no, porque... No va. Yo no sé qué tipo de información ha de manejar la NASA. Si va a ser más o menos de lo que tiene. Mira, yo le sugiero a la gente escucharle al ex astronauta, o sea, varios astronautas como Gordon Cooper, Buzz Aldrin y Michael, como no me viene el nombre, que contaron que ellos tenían prohibido hablar al tema porque iban a tener persecución y ese tipo de cosas. Hoy ya que están todos jubilados y ya medio ancianos, muchos ya están hablando, ¿verdad? Esto está en internet, incluso Buzz Aldrin y declara que ellos cuando bajaron a la luna vieron 3 naves y gente que estaba caminando a su alrededor. Entonces por eso que es famoso que nos muestran los materiales de verdad y se dice que no llegaron a la luna porque aparentemente se montó un escenario y cosas así porque no querían mostrar los videos originales, ¿verdad? Porque 3 naves, según Buzz Aldrin, 3 naves pasaron. Y Buzz Aldrin menciona, ¿por qué no ven uno de los satélites de Marte, Phobos, que tiene una obelisco, perdón? ¿Quién creó un obelisco en uno de los satélites de Marte? No tiene sentido. No tiene sentido. Y entonces se abre, pero la gente no le da pelota, como se vulgarmente, porque sigue había normal, ¿verdad? Muy pocos realmente investigan a profundidad esta situación, ¿verdad? Para los que no saben, quiero hacer una acotación. Buzz Aldrin fue el segundo que bajó a la luna. Baja Armstrong y Aldrin es el segundo. Y hace poquito hubo 2017 por ahí hubo un momento en donde hay una persona, un escéptico, ¿verdad? De que no se llegó a la luna, en donde le empieza a bardear a Aldrin. Y Aldrin, con no sé, 70 y no sé cuántos años, le prende uno al tipo y le deja en el suelo. No sé, un tipo guapo hasta ahora, Aldrin. Y sí, es lo que usted menciona, señor, sí, él es uno de los que más está sacando información. Otro dato no menor, Buzz Lightyear de Toy Story es por Buzz Aldrin. O sea, es por ahí la figura aparte, Armstrong más, ¿cómo es? Más carismática y más conocida de todo aquel tiempo del primer alunizaje, por lo menos.
Yo creo que la invitación que nos hace es bastante interesante como para poder indagar más en eso. Sí. Yo, por ejemplo, lo de en Marte, 2 satélites tiene, Phobos y Deimos. Sí. Lo del obelisco yo por ejemplo no lo tenía, pero ahora me voy a sentar a hacer la tarea. No hay problema, hay mucha más información. Hay en Marte, por ejemplo, hay ciudades, Sidonia, hay pirámides. Lo de las pirámides sí había visto. Me explico, entonces, Sí. ¿quién construyó pirámides en Marte? Entonces, hay toda una tradición que, si voy a empezar a hablar, vamos a tardar 3 horas. Pero, a ver, tipo para cerrar, porque ya estamos pasados también de tiempo. Estas construcciones que tenemos, la de Marte, por ejemplo, ¿guardan relación con las que tenemos acá? Sí. ¿Podrían tener relación? Sí, porque la humanidad, algún sector de la humanidad, hubo una hibridación. Yo le sugiero a la gente leer el libro de Enoch, ¿verdad? Entonces Enoch menciona como 200 ángeles tuvieron relaciones sexuales, ¿verdad?, con muchísimas mujeres. Y como eso estaba prohibido, después recibieron la sanción y tuvieron que hacerse cargo de sus hijos. Y a sus hijos le enseñaron todo lo que por la astrología, la magia, la matemática, un montón de cosas que hoy consideramos producto de la evolución de la humanidad, fue dada a ellos, a sus hijos, y por eso viene después la información. Y esos son los famosos atlantes, Sí. ¿verdad?, que fueron llevados a una isla separados, y después, cuando hubo un cambio de eje en la Tierra, cuando se hundió la Atlántida y se hundió otro continente, no es en realidad un continente, un archipiélago de varias islas, que es el famoso Lemuria o Mu. Sí. Los sobrevivientes de ese cataclismo fueron los que iniciaron las distintas civilizaciones después. Por ejemplo, los sobrevivientes de la Atlántida, que emigran con el famoso Tot el Atlante, generan todo lo que es en Egipto. Sí. Y algunos sobrevivientes, después de unos siglos, aparecen porque se metieron bajo tierra, en galerías, en búnkers bajo tierra, por decir, salen a construir los mayas, toltecas y cosas así, ¿verdad? Justamente lo que se habla siempre es de este eje común que tienen las distintas civilizaciones antiguas, en donde, que sea, a nivel de mitología, por ejemplo, tenemos cosas que son muy similares, tanto aquí como civilizaciones mayas, autóctonas en los yanquis, o sea. Sí. Y del otro lado del mundo, no sé, en Camboya, por ejemplo, tienen una figura que es muy similar al Quetzalcóatl, por ejemplo, mexicano. Porque hubo una sociedad, una globalización en ese entonces. Me olvidó mencionarte que este grupo de Atlante y compañía, Sí. algunos se les dio permiso ir a repoblar el Marte y otros lugares. Existe un planeta que ya no existe, entre comillas, es un cinturón asteroide, que era un planeta amarillo donde hubo un conflicto y estalló. Ok. Eso hace millones de años. La historia del sistema solar es mucho más complejo y Sí. antiguo de lo que nosotros Mucho más creemos, larga. ¿verdad? Entonces, en la mitología hindú, ellos toman como casi real luego, ellos mencionan a los vimanas. Y ellos mencionan que con esos carros voladores podían ir a otro planeta. Así literalmente, no es que Spielberg y todos eso mencionan recién estas cosas. Uno ve el Mahabharata y que hace películas de esto y va a ganar millones, porque un montón de experiencias de ese tipo de batalla. Existe una ciudad que se llama Mohenjo-Daro, en lo que hoy es Pakistán, y ese lugar tiene restos de radiación. Era una ciudad muy moderna, con baños, con calles, con el sistema cloacal, todo eso, que uno puede ir a Mohenjo-Daro. Y encontraron ladrillos de adobe, ladrillos vitrificados, que quiere decir que tuvieron que llegar a una temperatura de más 5.000 grados para hacer. Entonces, hay mucha información que la gente no tiene idea, y eso es porque hubo una batalla donde se utilizaron armas nucleares. También se supone que va a pasar eso en Sodoma y Gomorra. Entonces, la gente no tiene idea porque tenemos una cultura etnocéntrica que es solamente occidental, solamente católico y cosas así, pero no sabemos nada de lo que pasa en Oriente. Y todas esas tradiciones que están ahí escritas, documentadas. Y otra cosa, ya que, bueno, ahora sí tenemos que cerrar. Pero, ¿cómo es? Lo que mencionaba, el tema de la hibridación, que dicen lo de los 100 ángeles. Podemos suponer que no eran ángeles realmente, sino que eran... Sí, seres biológicos. Esos son los famosos pleiadianos, que en promedio tenían de 2 a 4 metros de altura. Rubios platinados. Interesante. Bueno, no sé, nos vamos con mucha tarea para mí. Mucha info para digerir. Yo no sé si alguien tiene algo más para... Yo quiero dar un último toque nomás, así, Dale. hablando de todas las cuestiones conspiranoicas. No puedo evitar
mi teoría de que los Simpsons siempre ya hablaron de eso. me viene a la cabeza nada más el capítulo especial de Día de Brujas, en el cual las elecciones presidenciales supuestamente siempre son democráticas. Este capítulo donde Kang y Cos le secuestran a Homero y le toman de presidente, le toman como justamente como figuras, le clonan a los presidentes. Sí. Y me causa mucha simpatía nomás la cuestión de todas las cuestiones conspiranoicas de los más altos que nos gobiernan, porque dan más una frase muy simpática que es: no importa por quién voten, están condenados. Eso más siempre, es muy simpático como el yankee y directa e indirectamente como que juega tipo, ¿es cierto? ¿Es mentira? ¿Es cierto o es mentira? Con nosotros. Sí, después nos tira bocadillos y después baja otra vez Sí. la información. Sí. Vivi, Yo estoy anonadada de todo lo que me quedé ahí recolgada por todo lo que contó, porque sí, tengo millones de preguntas tengo todavía, pero lastimosamente no. Al final no usamos nada del cuaderno. Mira, acá está, Sí, vean, acá está el no. cuaderno con todas las anotaciones. Sí, y realmente muy poco tocamos de lo que queríamos Sí. preguntarle realmente, señor. Sí. No hay Sí. problema. Cuando quieran estoy Dejamos aquí. para una segunda edición. Para una segunda edición. Agradecer mucho su presencia. Muchísimas Muy gracias. informativo, Gracias a muy ustedes. interesante más que nada. Sí. Exactamente. Vamos a ver para tenerlo pronto de vuelta. Por mi parte ha sido todo. Por mi Vivi, parte Alberto. también. Igualmente, nos vemos en la próxima edición. Muchísimas gracias a Hasta luego. todos. Chao, chao.